Tengo una pequeña pregunta muy fácil de contestar. ¿Eres perfecto? Y la respuesta es no. Hay una frase que dice que errar es de humanos, que nadie es perfecto. Y eso implica que vivimos bajo el promedio de la humanidad. Todos se equivocan, yo me equivoco. Pero no reflexionamos que somos cristianos creyentes nacidos de nuevo y que no podemos vivir bajo el promedio del mundo, porque Dios nos ha llamado a su excelencia. La Biblia enfatiza la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. La justificación o el nuevo nacimiento produce que el pecador que ha sido perdonado por la gracia de Dios sea colocado en santidad. Y entonces el estándar para el creyente no es el estándar del mundo, es el estándar de Dios. Sed perfectos, como yo soy perfecto. Tu vida espiritual se caracteriza por el orden o por el desorden. Nos escondemos en errar es humano y no puedo hacer la voluntad de Dios cuando Dios nos ha dado su palabra y su espíritu. ¿Cuál es el estándar que muestra tu vida delante de Dios? Sin santidad, nadie pasará a la eternidad con Dios. Te invito a que abras tu Biblia en 1 de Timoteo 5, versículos 1 y 2. 1 de Timoteo 5, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Oremos. Dios bendito, agradecemos el privilegio que nos das de poder escudriñar tu palabra y compartirla libremente, sin oposición de las autoridades de nuestro país, con la libertad que nos da tu Santo Espíritu. Y en esa misma libertad, Señor, queremos adorarte con corazones receptivos a tu palabra. Eres tú, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro Salvador, el que la ha revelado y el que nos habla para corregir el desorden que tengamos en nuestra manera de relacionarnos contigo, para llamarnos a vivir en la santidad a la cual tú, por el sacrificio de Cristo, nos has colocado. Señor, háblanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en 1 Timoteo 5, versículos 1 y 2, estudiaremos la forma correcta de confrontar el pecado para practicar la santidad, que muestra que estamos unidos a Cristo, que somos de Cristo. Y tenemos que recordar, ya vamos en el capítulo 5 de esta epístola. El propósito de la epístola es que Timoteo, el joven pastor, tenga un conocimiento correcto de cómo debe él conducirse, cómo debe actuar en la iglesia y cómo debe instruir a los miembros de la iglesia, recordando que la iglesia es de Dios y que la iglesia es la base y el sostén de la verdad divina. Y hemos visto que en Éfeso había un desorden tremendo. Había desorden por los falsos maestros, por los apóstatas que enseñaban doctrinas de demonios. Había desorden en cuanto a las mujeres, en su forma de vestir.
Había desorden en que ellas querían ser maestras en la iglesia y no respetaban el diseño de Dios. Había desorden en el liderazgo. En el capítulo 3 vemos los requisitos para pastores y diáconos. Y había desorden porque había líderes que no reunían esos requisitos, servidores que no reunían esos requisitos. La iglesia estaba en un desorden. En el capítulo 4, sí, Pablo establece cómo va a vencer el engaño, la falsedad, a través de ser un buen ministro, nutrido de la sana doctrina, de la verdad de la palabra, porque la verdad de la palabra en la cual él tiene que perseverar, como lo vimos la semana pasada, es lo que va a instruir la propia vida de Timoteo y la vida de la iglesia. Es la santa palabra de Dios la que va a mostrar el desorden en nuestra vida y la que nos va a llamar al orden, entendiendo el desorden como una vida religiosa, pero en pecado, una vida con mala enseñanza, con mentiras aprendidas, y el orden como conformar nuestra vida a la palabra de Dios para mostrar la santidad de Dios. Entonces, a partir de este capítulo 5, todo el capítulo 5 y los 2 primeros versículos del capítulo 6, Pablo va a estar llamando al orden en la iglesia que el joven pastor Timoteo tiene que instruir y que tiene que mostrar. Y en estos 2 versículos vamos a ver, primero, la santidad ordenada y segundo, la santidad restaurada. Y nos dice en nuestro primer punto la santidad ordenada, versículo 1, no reprendas. Este es un mandato negativo, enfático y permanente. No reprendas. La palabra reprender, que se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, proviene de la raíz griega epitimao, que significa amonestar. ¿Qué es amonestar? Amonestar es advertir, que dejes de estar haciendo lo incorrecto, buscando corregir esa mala conducta. Es un aviso de apártate de esos pensamientos, de esas palabras, de esas acciones o de esas omisiones que están separadas de la verdad de Dios. Ese es el propósito de la palabra epitimao, reprender. Expresa una intensa desaprobación por lo que se está haciendo, buscando una corrección. Podemos ver el uso de esta palabra en Mateo 16, 22. Después de que Pedro declara que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Jesús lo alaba y le dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús manifiesta que tiene que ir a Jerusalén y que es necesario que padezca y que muera y que resucitaría al tercer día. Y entonces Pedro, irreflexivo, va y reprende o pretende reprender al Señor y le dice ahí en Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, en ninguna manera esto te acontezca. Y después Jesús le dice, quítate de mí, de enfrente de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Primero lo alabó y le dijo, bienaventurado eres y te doy las llaves del reino. Y de ahí se agarran para decir que fue el primer papa, lo cual no es cierto, eso es mentira. Pero aún el primer papa, Jesús le dijo Satanás. ¡Wow! Al primer papa. Ahí se usa la palabra reprender. Pedro quiso reprender al Señor.
Pero en este versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Timoteo no se usa la palabra epitimao, se usa la palabra epipleso. Esta es una palabra del griego antiguo que se utiliza aquí y que significa golpear a. Timoteo, no golpees a un anciano, pero no es una violencia física, es una violencia verbal. La Biblia de las Américas lo traduce: no reprendas con dureza, con violencia, no seas áspero con el anciano. Pero tenemos que entender que Pablo no está prohibiendo que Timoteo confronte a la congregación, sea hombre o mujer, mayor o joven, porque nada justifica el pecado, ni la edad, ni el género, ni la experiencia. Por lo tanto, es necesaria la confrontación del pecado para guardar la santidad del cuerpo de Cristo. Lo importante es la santidad de Dios. Entonces, tenemos que entender que la confrontación, la reprensión, la exhortación son necesarias para guardar la santidad en la iglesia. Reprender es una tarea importante del pastor y de toda la iglesia. Reprender significa mostrarle a una persona su mal obrar, ya sea por lo que piensa, ya sea por cómo habla, ya sea por su conducta. El objetivo de la confrontación es mostrarle a alguien que está separado de la santidad de Dios, que está desviado de la voluntad de Dios, que está torciendo la palabra de Dios, que la está mal entendiendo y mal aplicando. Por lo tanto, tiene un propósito de llamar a una corrección. Es un aviso misericordioso de que se aparte de esa conducta pecaminosa y con humildad acepte corregirla, conformándose a la voluntad de Dios. Tenemos que entender que la reprensión y la exhortación no están basadas en lo que Timoteo pensara, creyera, o en los gustos y comodidades de Timoteo, como no está basado en nuestras opiniones. No, es que lo que está haciendo tal hermano o tal hermana va mal porque yo creo, porque yo pienso, porque a mi parecer, ¿sabes qué? Lo que tú crees, lo que tú piensas y tu parecer son irrelevantes. La reprensión y la exhortación tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Si se está violando la palabra de Dios, entonces debe actuar el creyente para llamar a la corrección a través de la reprensión. Pero tiene que haber un pecado, porque si no es pecado, entonces nosotros nos constituimos en una autoridad y Dios no nos ha llamado a ser autoridad. Lo que tiene autoridad es su palabra, no nosotros. Podemos ver en Job 5:17, y les comparto la versión de la Nueva Biblia de las Américas que nos arroja más luz. Job 5:17 dice: he aquí, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. La reprensión, la disciplina, la corrección están basadas en la palabra de Dios. No desprecies la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, ahí está la reprensión, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la autoridad, es la guía. Ya se lo dijo Pablo a Timoteo, esto enseña la verdad y serás un buen ministro de Jesucristo. Persevera en ello, porque haciendo eso tendrás cuidado de ti mismo y de los que te escuchan. Por lo tanto, tenemos que entender que la reprensión es un acto de Dios para salvaguardar la pureza de sus hijos y en consecuencia de su iglesia. Pablo se lo dijo a Tito en Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Con qué iba a Tito, otro joven pastor, a exhortar y reprender? Con la palabra de Dios. Y esta correctamente interpretada y correctamente aplicada. Pero una realidad nos la muestra Calvino. Calvino afirmó: la corrección es una medicina que siempre tiene alguna amargura y por lo tanto es desagradable. Verdaderamente a nadie le gusta que le muestren sus errores. A nadie le gusta que le digan que está equivocado, porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión, porque somos sumamente orgullosos para aceptar que alguien nos diga lo que estás haciendo está mal. Deja de hacer eso, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos mueve a la rebeldía. Y cuando alguien nos dice eso no es correcto, brincamos, nos enojamos. Muchas veces nos defendemos de lo que se nos está pidiendo que se corrija. ¿Y cómo nos defendemos? Atacando a la persona que nos está llamando a la corrección. Nos defendemos al ser advertidos de que no continuemos con una conducta contraria a Dios. Nos llenamos de orgullo, de amargura, y empezamos a criticar a la persona que nos trajo esa reprensión, esa amonestación, ese aviso de que lo que estamos haciendo no es correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos consideramos más importantes nosotros que la verdad de Dios. Y entonces nos fijamos más en las formas que en el fondo. No, es que me lo dijo re feo. Me dolió, no, pero la forma en que me lo dijo fue violento o violenta, ¿sí? Y nos quedamos ahí. No es que tiene un genio, es que tiene una forma de decir las cosas. No, fue horrible. Oye, ¿y lo que te dijo fue verdad? No, pues no sé, porque desde que vi su cara me quedé paralizado y ya no escuché lo que dijo. Nos quedamos en las formas y no en el fondo. No analizamos si lo que se nos dijo es verdad, si nuestras palabras o actitudes son contrarias a la verdad de Dios y por lo tanto son pecado. Eso no lo analizamos. Solo nos quejamos de la forma en la que nos fue comunicada la exhortación y por lo tanto rechazamos la corrección. ¿Y tú por qué te metes? ¿Y tú quién eres para decirme eso? Por eso les digo que no es cuestión de opinión. No es lo que yo creo, yo lo que digo. Aquí dice en la Biblia esto que tú no estás haciendo. No te enojes conmigo. Arréglatelas con el Señor. Es palabra de Dios. Yo te llamo a que te apartes del pecado, porque si no te expones a la disciplina del Señor por tu rebeldía y desobediencia. Pero yo no gano nada, entonces no te enojes conmigo.
Ve a Proverbios capítulo 1, versículos 22 al 26. Muy interesante lo que escribe Salomón, el hombre más sabio. Te voy a leer la Biblia de las Américas porque nos da más luz. Dice Salomón: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla. ¿Y los necios aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras, porque he llamado y habéis rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Wow. Los simples son los ignorantes, los que creen saber más que Dios. No, yo lo hago a mi manera, lo he hecho así toda mi vida y ahora me vienes a decir que lo hago mal. Bueno, es que lo estás haciendo en forma que atenta contra la santidad de Dios. Sí. Pues no, yo lo voy a seguir haciendo así. Ah, bueno. Los burladores, los que se mofan de Dios. Sí, eso de poner la otra mejilla es muy romántico. Sí, eso de perdonar al que me ofende es poesía. Sí, pero ¿sabes qué? No, conmigo no va eso. Ah, entonces te burlas de la palabra de Dios, te burlas de Dios. Está bien. Los necios, los que carecen de entendimiento, saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. No entienden. ¿Y qué dice Dios? Está bien. Pero cuando venga la calamidad, el simple, el burlador, seré yo. Yo te extendí un salvavidas y lo rechazaste. Cuando te estés ahogando, sí, yo diré por qué no atendiste mi consejo, mi palabra. ¿Cuántas veces hemos sido simples o burladores o necios por no aceptar la reprensión para corregir una conducta pecaminosa? Juan 3:20 nos da la razón. ¿Por qué no aceptamos la reprensión? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean reprendidas. No, yo no quiero la luz del Evangelio, yo no quiero la luz de la palabra, yo no quiero la luz santa de Dios. ¿Por qué? Porque va a sacar lo oscuro de mi vida. Yo prefiero quedarme en lo oscuro. Y por eso no admito la reprensión, y por eso me defiendo como gato boca abajo, sí, porque no quiero cambiar mi manera de ser, mi manera de comportarme. Pero recuerda que se lo están diciendo a una iglesia que está en desorden. Una iglesia que dice creer en Cristo, pero está en desorden porque está viviendo como quiere, no bajo la santidad de la palabra de Dios. ¿Qué áreas no queremos confrontar? Y nos escondemos en la oscuridad de nuestro pecado. No quiero cambiar mi forma de tratar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos, a mi jefe. No quiero. Desorden, pecado, oscuridad. No quiero perdonar porque no sabes lo que me hizo. Desorden, falta de santidad. Spurgeon dijo: un amigo sensible que lo critique incansablemente semana a semana será de más bendición para usted que 1000 admiradores. Si usted tiene suficiente juicio como para soportar su trato y gracia suficiente como para ser agradecido por ello. Esto lo dijo en su libro Discurso a mis alumnos. A nadie le gusta ser reprendido, pero la persona sabia usa la reprensión como un valioso medio para crecer espiritualmente. La Biblia establece la responsabilidad de los creyentes de guardar una vida ordenada a la luz de los principios santos ordenados por Cristo. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti,
ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, otra vez tiene que haber pecado, no opinión. Pecado, una violación a la palabra de Dios. Ve a solas con tu hermano y repréndele, amonéstalo, adviértele que deje de estar haciendo eso, que venga la corrección de Dios. Dice que no se reprenda al anciano y voy a hablar más adelante del anciano. Pero hay un contraste, dice Pablo, sino exhórtale. Ponte junto a él y anímalo a que se aparte del pecado y regrese al camino de la santidad, obedeciendo a Dios. Fortalécelo para que pueda regresar al camino de justicia. No solo vayas y lo reprendas y le digas que está mal y que es un pecador y que está haciendo mal. Tráelo, anímalo a que reconozca su pecado, a que pida perdón a Dios y a que empiece a caminar con Dios. A lo mejor le hace falta conocimiento. Instrúyelo con la palabra de Dios. A lo mejor le hace falta oración. Ora con él y ora por él. La exhortación es pararte junto a él. Para caleo, y lo dijimos la semana pasada. La raíz es de paracletos. El paracletos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro del creyente y el Espíritu Santo lo está reprendiendo. Eso que estás pensando es pecado, deja de pensarlo. Piensa en lo justo, en lo bueno, en lo honroso, en lo digno. Ahí está la exhortación. Puedes hacerlo. Tienes la palabra de Dios. Me tienes a mí, que soy Dios, morando en ti, para guiarte a la santidad. Deja de hacer lo que tú quieres hacer. Sométete a la voluntad de tu Salvador. Dios te salvó para que hicieras la voluntad de Él, no para que hicieras tú lo que tú quieras. No vivas en desorden. Vive en la santidad a la cual Dios te ha llamado, que costó la sangre de Cristo. Así reprender implica el acto de amonestar con el fin de corregir, en tanto que exhortar tiene el propósito de influir en la persona para animarlo a que haga lo correcto delante de Dios. Sí puedes, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni de temor, ni de no puedo. Es el poder de Dios dentro de ti que te lleva a hacer la voluntad de Dios. Es más fuerte el poder de Dios que tu voluntad, que tu amargura, que tu resentimiento, que tu estilo de vida desordenado. Y así como la reprensión debe estar sustentada en la Biblia, la exhortación también. No se trata de dar ánimo basado en el optimismo. Échale ganas, hermano, Dios es bueno, Dios te va a ayudar. No, sino en reconocer la responsabilidad. Reconoce que estás haciendo mal y corrígelo. No se trata de animar por la buena voluntad o echarle porras. No se trata de animar basado en las tradiciones familiares. Es que mi familia siempre lo hemos hecho de esta manera, ¿sí? Y vas a ver que te va a dar resultado. No es cierto. No se trata de animar bajo tradiciones denominacionales. Es que mi denominación siempre lo hemos hecho así. No es cierto. Está mal. Se trata de animar con la palabra de Dios, no con la voluntad del hombre. No con la experiencia del hombre, con la bendita palabra de Dios. Pablo se lo dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Segunda de Timoteo 4, 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra. La palabra es la que tiene la autoridad
para reprender, para exhortar. Pero tú hazlo con paciencia y con doctrina, con la instrucción de Dios. ¿Y por qué no aceptamos ni la reprensión ni la exhortación? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No les gusta ser reprendidos ni exhortados. Quieren oír cosas que les deleita el oído, pero que no tocan el corazón. Quieren oír que Dios es amor, pero no quieren oír que Dios es justo. Quieren oír que eres un hijo de Dios y que no vas a sufrir, y por eso para de sufrir. Sí, pues aunque hables portugués, no es cierto, eso es una mentira. Sí, porque Dios nos ha llamado a sufrir por su causa. Si tú no quieres aceptar la reprensión y la exhortación, es porque estás en el versículo 3. No quieres sufrir la sana doctrina, tienes comezón de oír lo que tú quieres oír, pero no quieres oír a Dios. No quieres oír a Dios. La exhortación tiene el propósito de restaurar al hermano a la comunión con Dios y con la iglesia. Y es responsabilidad de los miembros del cuerpo de Cristo de hacerlo. Pablo nos lo muestra así en Gálatas 6, versículos 1 y 2. Habla, dice Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ahí está la base de la reprensión, vosotros que sois espirituales, restauradle, ahí está la exhortación, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es una responsabilidad no solo del pastor, es una responsabilidad de cada miembro del cuerpo de Cristo, de cada congregante, de cada hijo de Dios. Si estamos viendo que nuestro hermano está pecando, tenemos la responsabilidad de ir a rescatarlo, de reprenderlo y exhortarlo. Deja de hacer eso. Te animo a que hagas lo correcto. Ven, y dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Te voy a poner mi hombro para enseñarte que sí puedes andar por el camino de justicia. Podemos observar que tanto la reprensión como la exhortación son mandatos de Dios y son responsabilidad de cada creyente. Debemos atender esta responsabilidad siempre a la luz de lo establecido por Dios en su palabra, no en opiniones subjetivas de nosotros. Y tenemos que entender que la Biblia es enteramente una palabra de reprensión y exhortación. Aun cuando estamos desanimados, aun cuando necesitamos consuelo porque estamos dolidos, venir a la palabra de Dios es aceptar la reprensión, la corrección y la exhortación de Dios. Tanto la reprensión como la exhortación son actos de amor de Dios para su iglesia. El no atenderlos es no amar a los hermanos. ¿Por qué corriges a tu hijo? Porque lo amas. ¿Por qué debemos animarnos a vivir en santidad? Porque el amor entre los hermanos caracteriza a los discípulos de Cristo. No lo que saben, sino cómo se aman y ponen en práctica lo que saben. Y nos lleva al segundo punto, la santidad restaurada. El amor tiene que ser manifiesto, no ames de palabras, sino de hecho y en verdad. Y Proverbios nos dice, mejor es la reprensión franca, manifiesta, que el amor oculto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Te llamo a la santidad porque te amo y porque sin santidad tú estás lejos de Dios. La santidad restaurada. Y Pablo aquí va a señalar a 4 tipos de personas. Yo los he agrupado en 2. A los ancianos y a los jóvenes. Primero dice al anciano.
al varón lleno de días. Aquí la palabra presbútero, que se usa para anciano como líder de la iglesia, no se está utilizando en ese sentido. Hay quienes dicen a las ancianas que también se usa presbútero, ahí dicen que son líderes de la iglesia y que puede haber pastoras. No es cierto, no es en ese contexto. No hay pastoras. Al anciano y a la anciana se está refiriendo a personas, varón y mujer, mayores de edad, llenos de días. Y dice, al anciano varón, exhórtalo como a padre. Esto implica, reconoce la autoridad. Timoteo, tienes que exhortar a los ancianos que están en desorden en la iglesia, pero exhórtalos como si exhortaras a tu padre. ¿Cómo exhortarías a tu padre? ¿Cómo le dirías a tu padre que está equivocado? Aquí hay una autoridad. Tu padre es tu autoridad, pero esa autoridad no significa que tu padre sea perfecto. Los padres nos equivocamos y cometemos errores. Los padres dañamos a nuestros hijos, lastimamos a nuestros hijos, ofendemos a nuestros hijos. Y hay veces que nuestros hijos nos dicen, papá, es que la palabra de Dios dice y tú me enseñaste la palabra de Dios y tú no estás obedeciendo la palabra de Dios. Pero lo tienen que hacer porque si nuestros hijos son creyentes, tienen que cumplir el mandato y la responsabilidad que vimos en Gálatas 6:1. Aquí el llamado a restaurar la santidad es que lo tienes que hacer reconociendo la autoridad de tu padre y de tu madre. No quiere decir que las personas mayores se les puede aceptar todas las faltas o pasar por alto sus pecados. Pero en la corrección debe haber un trato como a los padres y a las madres. ¿Cómo tratas a tu papá? ¿Cómo tratas a tu mamá? ¿Es tu autoridad tu padre? ¿Tu madre? Y decimos sí, pero ¿cómo lo tratas? ¿Los juzgas? ¿Los criticas? ¿Los desobedeces? Entonces, no son tu autoridad. La Biblia es enfática en el respeto al padre y a la madre. Obedece, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que sean tus días largos en la tierra a donde te llevo, le dijo Dios a Moisés en Éxodo. Y Efesios lo confirma. Hijos, honrar a sus padres, obedeced a vuestros padres, porque eso es justo. Demuestra la justicia que has recibido de Dios. ¿Por qué eres rebelde, hijo, a la autoridad de tu padre? Porque no has sometido tu carne al gobierno de Dios, o porque simplemente no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Y el diablo no se somete a Dios. La exhortación es esta. ¿Cómo tratamos a nuestros padres? La Biblia en el libro de Proverbios subraya la importancia de honrar a las madres. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 6:20. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. 23:22. A los dos. No es que, yo me llevo muy bien con mi papá, pero a mi mamá no, mi mamá es una cosa, o al revés, no, yo todo con mi mami, porque mi mami me consiente, soy el hijo predilecto de mami, pero mi papá no me puedo llevar con él. No, a los dos son tu autoridad. Y son ancianos, llenos de días. Para el mundo, los ancianos ya no son útiles, ya no son productivos. Los ancianos se vuelven un estorbo y una carga.
tengo que cuidar a mi mamá, y ahí anda la mamá o el papá, sí, como chapulín, brincando de casa en casa de los hijos. Y dice, no, un padre puede mantener a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden cuidar a un padre. ¿Cómo honras a tus ancianos? ¿No sabes que tú vas para allá? ¿Y no ves que tú le estás dando ejemplo a tus hijos para que tus hijos te traten a ti como tú tratas a tu padre y a tu madre lleno de días? La Biblia pone muy en claro que la gloria de los jóvenes es su fuerza, pero la hermosura de los ancianos es su vejez. Y establece con autoridad que a los ancianos se les debe tratar con respeto. Levítico 19:32 ordena: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, porque corona de honra es la vejez. Vemos en la Biblia que los ancianos eran dignos de respeto porque eran personas llenas de sabiduría. Y vemos en Proverbios 30:17 que dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Qué sanción? Por falta de honrar a los padres, por desobediencia a Dios, porque es un mandamiento. La desobediencia a los padres en el Antiguo Testamento podía incluso resultar en la muerte. Éxodo 21:17, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. En tanto que Pablo ordena en Efesios 6:1-2, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Por lo tanto, debe haber un respeto por los ancianos, tratarlos como a padre y como a madre. Alberto Cortés, un cantautor argentino, compuso una canción que decía: la vejez es la más dura de las dictaduras. La vejez es una etapa en la vida de las personas, pero tristemente vivimos en un mundo donde se clasifica al hombre de acuerdo con su utilidad práctica y productiva. De tal forma que, como ya les dije, los ancianos ya no son útiles para el mundo actual. Y por ello muchas veces se les desprecia, se les hace a un lado. Sus propias familias no saben qué hacer con ellos. Se burlan de ellos porque desconocen los avances de la tecnología. No saben usar la computadora, el celular. ¿Cómo es posible? ¿En qué mundo vives, mamá? Abuelo, ¿cómo es posible? Se cansan de atenderlos, de alimentarlos, de socorrerlos, aún de cambiarles el pañal cuando ellos ya no pueden valerse por sí mismos. Como hijos somos ingratos y olvidamos que esos viejos nos tuvieron paciencia cuando nos enseñaron a comer y nos cambiaban el pañal cuando no podíamos hacerlo y nos levantaban cuando caíamos. Que esos viejos se esforzaron por enseñarnos a vivir correctamente y nos tuvieron paciencia y amor. Pero hoy no les damos el mismo trato. Muchos jóvenes hoy deambulan sin sentido de vida, sin respetar las jerarquías en su familia. No respetan a sus padres, menos a sus abuelos. En Europa hay un experimento, un programa llamado Erasmus, un programa que se llama Erasmus, en donde algunos asilos hospedan a jóvenes con la condición de que se responsabilicen de un adulto mayor. Lo cuiden, lo atiendan, le enseñen a usar la tecnología y salgan a pasear con ellos. ¿Cuánto necesitamos de eso?
aún en la iglesia. La mayoría de los ministerios está dirigido a jóvenes. Los grupos de alabanza, jóvenes. Maestros, jóvenes. ¿Y los llenos de días? Y es triste, porque los llenos de días son hombres y mujeres útiles, que tienen un tesoro de sabiduría, y si son cristianos tienen un tesoro de sabiduría bíblico, y un tesoro de sabiduría de vida, que no debemos despreciar. Conocí la iglesia a la que asiste mi hija, que vive en Estados Unidos, y a mi esposa y a mí nos llamó la atención ver que en el servicio, todos los que atienden el servicio, los que te reciben en la puerta, los que te dan el boletín, los que te recogen la ofrenda, los que te comparten la cena del Señor, son adultos mayores. Y cuando se levantó el coro a cantar y vimos la orquesta, la mayoría son adultos mayores. Aún en la iglesia hay desorden porque no se honra a las canas. Como genuinos creyentes, debemos honrar a nuestros ancianos. Debemos obedecer la palabra de Dios. Y si tienes a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, honra a Dios, honrando y respetándolos, cuidándolos, amándolos. A lo mejor no oyen bien, a lo mejor no ven bien, pero como un médico geriatra me dijo, abraza a tu madre, porque el músculo más grande es la piel, y ella sigue sintiendo. Mi madre ya no ve, ya no oye, ya no reconoce, pero siente. Abraza a tu viejo, a tu vieja, porque así estarás honrando a Dios. A los jóvenes, empieza con los varones, como hermanos, así como a los ancianos hay un nexo de autoridad, a los varones y a las jovencitas como hermanos, como hermanas, hay un nexo de igualdad. Timoteo, tienes que tratarlos como a iguales a ti, aunque tú seas el pastor. La palabra hermano es delphus en griego y significa vientre. La implicación es que somos hermanos porque provenimos de los mismos progenitores. Y en este caso espiritualmente provenimos de Dios. Dios fue el que nos adoptó como hijos y nos hizo parte de su familia. Y nosotros no escogimos a los hermanos carnales, pero tampoco escogimos a los hermanos en la fe. Pero el mandato es, ámense los unos a los otros como familia, como hermanos. En el Antiguo Testamento se prohibía odiar al hermano. Levítico 19:17 nos dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No aborrecerás a tu hermano. ¿Cómo están nuestras relaciones? No con nuestros hermanos aquí en la iglesia, que son complicadas, pero con los de la carne son más complicadas. ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos en la carne que son incrédulos? ¿Cómo les damos testimonio de que nosotros somos diferentes porque Cristo hace la diferencia? ¿Cómo los tratamos? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan, capítulo 2 y 3. Y el mandato de la iglesia es amad a los hermanos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Permanezca el amor fraternal entre ustedes. Pedro, Pablo, el autor de Hebreos escribieron esto. Pero el amor no excluye la confrontación al pecado. Podemos decir que amamos mucho a nuestro hermano, pero no podemos pasar por alto el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que amar más a Dios que a nosotros mismos y que a nuestro hermano.
Y si no pasamos el pecado de nuestro padre o nuestra madre, tampoco podemos pasar por alto el pecado de nuestros hermanos. Lucas 17:3, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Porque así se muestra el amor y así se muestra que somos discípulos de Cristo. A las mujeres, a las jovencitas, como a hermanas, pero agrega, con toda pureza. Agneia en griego, con completa castidad, en completa virtud moral. Pablo le ordena a Timoteo que trate a las jovencitas como hermanas, sin lujuria, sin deseo carnal, como hermana, como si fuera tu hermana, Timoteo. No estés buscando otra cosa en las jovencitas, en las hermanas. No te aproveches de tu puesto, no te aproveches de tu autoridad. Trátalas como si fueran tus hermanas. Hay pocas cosas tan desastrosas y perversas como la actitud de un pastor que abusa de su posición para abusar de las mujeres jóvenes. Hermanos, ejemplos hay muchos y muy tristes de pastores que se han apartado de la santidad de Dios y han caído en pecado sexual, aconsejando a mujeres jóvenes en sus congregaciones. Y ya no decimos de otras congregaciones donde literalmente le lavan el cerebro a las jovencitas para decirles que son las ungidas, las privilegiadas de pasar una noche con el ungido del Señor, con el pastor, y que se sientan privilegiadas de servirle sexualmente al pastor. Y lo peor es que son mujeres adultas que convencen a las jovencitas de eso y el pastor está esperando que le lleven. ¿Y piensan que así honran y glorifican a Dios? No. Por eso, Calvino señala, la frase con toda pureza significa en completa conformidad en pensamiento y palabra con la ley moral de Dios. Y no se debe restringir a la pureza sexual. Sin embargo, sería incorrecto decir que la idea de la pureza sexual está excluida de ella. Que el mandamiento tenía razón de ser no solamente para Timoteo, sino también para todos los ministros en toda época. Queda en claro para quien quiera que se tome la molestia de leer los tristes relatos que describen lo que ha ocurrido cuando no se le presta atención a esto. Fin de la cita. Ya desde Calvino había problemas. A las jovencitas se les debe confrontar con su pecado y exhortar a la santidad, tratadas como amadas hermanas espirituales, cuya pureza es la más alta consideración. Evitar esto exige, para no caer en esto, que toda consejería que dé el pastor, cualquier líder de ministerio o cualquier hombre a una mujer, no lo haga solo. Lo haga siempre en presencia de su esposa. Siempre. En un lugar público, en presencia de su esposa, pero nunca a solas. Nunca. Sí. Y si ese varón es soltero, no tiene esposa, que llame a una hermana, que llame al pastor, que llame a otra persona. Pero no den pie al diablo. La pureza es vital en la iglesia. Pablo ya ha mostrado que en la iglesia de Éfeso había desorden. Por eso el llamado al orden. Confronta a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a las jovencitas, para que vivan en santidad. Pero hazlo con la santa palabra de Dios.
Si queremos vivir la eternidad en compañía de la Santísima Trinidad, tenemos hoy que vivir en el orden de la santidad en la cual Dios nos ha puesto. Es de vital importancia, primero, aceptar la reprensión que la palabra de Dios nos hace y aceptar nuestras faltas y nuestros pecados delante de Dios y confesarlos. Es de vital importancia mostrar el amor a Dios, mostrando el amor por los hermanos, llamando a los hermanos a vivir en santidad, reprendiéndolos, exhortándolos. Pero se requiere de humildad, tanto del que reprende y exhorta, porque no es juez, como del que es reprendido y exhortado, para aceptar la corrección. Sin santidad, nadie verá a Dios. ¿Lo quieres ver? Aceptemos la amorosa reprensión y corrección que Dios nos hace a través de su palabra. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo que mora en nosotros para vivir en la santidad de la palabra de Dios, con el anhelo de pasar la eternidad con Él. Oremos, hermanos. Dios bendito, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este llamado al orden. Sí, nuestra vida es un desorden. Hacemos muchas cosas y no todas bien. Justificamos otras cuando no hay justificante. Somos perezosos y displicentes en escudriñar tu palabra y en atender tus mandamientos. Pero damos gracias a Dios, porque a pesar de que nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Y tú tienes paciencia, y tu misericordia se renueva cada día. Y tu palabra no ha perdido autoridad ni poder para transformar corazones. Y Jesucristo sigue intercediendo por nosotros, para que no tomes en cuenta nuestras faltas. Y tu Santo Espíritu nos sigue animando a aceptar con gozo el someternos a la autoridad de tu palabra, para vivirla y así honrar tu nombre. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Enséñanos a vivir con la convicción de que el que empezó la buena obra en nosotros la llevará a su fin, porque tú no te puedes negar a ti mismo. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.